El convencional Agustín Esquela solicitó a través de una carta una jornada de reflexión al interior de la Convención Constitucional para realizar una autocrítica de la labor del organismo. Para conocer más detalles tomamos contacto con Josefina de la Fuente. Josefina, tenía la duda, no sé si pronuncié bien el apellido de Agustín Esquela o Esquella, tenía la duda cuando la dije. Le decimos Agustín Esquella, así que espero que esté bien pronunciado de esa manera, pero vamos a chequear con él mismo cómo se pronuncia su apellido. Respecto a lo que él publicó, una carta en el diario El Mercurio llamando, como tú bien decías, a los convencionales a reflexionar, una jornada de reflexión que dice que se la planteó a la anterior mesa directiva que estaba liderada por la convencional Elisa Loncón, pero que nunca obtuvo una respuesta, y cree que en esta etapa, cuando ya se van a votar en particular y en las comisiones, y también se va a votar en el Pleno próximamente, la próxima semana, sería bien importante que los convencionales pudieran hacer un autoexamen respecto a lo que han realizado, hacer una autocrítica también. Y él también habla de que cree que hay intentos de figuración por parte de algunos convencionales cuando presentan algunas iniciativas que son un poco más vistosas, más polémicas, y que eso también se ha destacado en los últimos días. Escuchemos lo que dijo el convencional del colectivo del Apruebo, Agustín Esquella, respecto a esta invitación que le hace a los convencionales, de qué se trata y por qué la propone. No, ese llamado que se hizo hace un mes y medio pidiendo que durante una mañana nomás la convención hiciera una jornada de autorreflexión, tenía por objetivo tanto celebrar los avances que hemos conseguido, que no son pocos, pero también advertir cómo durante los primeros 6 meses de trabajo pudimos cometer errores que de hecho cometimos, autoexaminarnos, para que en esta segunda parte de nuestro trabajo, que es la decisiva, ¿no?, propuesta y votación de normas constitucionales, pudiéramos, para mejor hacer esta parte, sacar lecciones de la primera parte. Ahí está la propuesta entonces del convencional Esquella. Él dice que como lo que planteó a la mesa anterior no tuvo respuesta. De todas maneras, hoy respondió la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, respecto a este tema. Dijo que por temas reglamentarios no estaba planificado, no estaba contemplado tener una jornada de reflexión. De todas maneras, los convencionales, bueno, algunos dicen que están de acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que plantea Agustín Esquella, que se necesita hacer una especie de reflexión, mirar lo que han estado trabajando, y también él llama a generar acuerdos. Y muchos convencionales, bueno, la mayoría probablemente adhiere la necesidad de ir acercando posiciones, sobre todo en esta etapa clave, pero hay otros que advierten que consideran un poco injusto lo que ha dicho el convencional del colectivo del Apruebo, porque dicen que ellos están conversando, que están dialogando, que se están haciendo autocríticas, y todo eso se ha estado haciendo con distintos colectivos en los últimos días, y por tanto que creen que quizás no da tanto lugar esa crítica que hace el convencional Esquella. Escuchemos lo que dijo la convencional Elisa Loncón respecto a esto que propone el convencional del colectivo del Apruebo, y también lo que responde Fernando Atria respecto a esta necesidad de hacer constantes autocríticas aquí en la Convención Constitucional. Cuando él dice, propuse la primera mesa una jornada de autoevaluación, esa jornada de autoevaluación no tenía sustento en el reglamento. Trabajamos conforme a lo que dice el reglamento y trabajamos también con la transparencia hacia la ciudadanía. Entonces, todo lo que hacemos debe estar sustentado en el reglamento que nosotros nos hicimos. Yo no estoy seguro de que una jornada de evaluación de la convención completa sea una oportunidad adecuada para un diálogo conveniente respecto de la marcha de la convención. Pero evidentemente el convencional es que ya tiene todo el derecho a plantear esa posición. La autocrítica de los propios convencionales es una demanda un poco desubicada. Por supuesto, todos tenemos opiniones respecto de cómo la convención lo ha hecho, cómo lo podría hacer mejor. Y el día de hoy también se ha comentado harto una propuesta que ingresó la convencional María Rivera y que defendió hoy en la Comisión de Sistema Político. Ha generado revuelo, pero es importante también aclarar en qué etapa estamos y mirar con perspectiva qué es lo que se ha ingresado y se ha propuesto por parte de la convencional Rivera. Los convencionales están votando en general y en particular en las comisiones, y esto que ingresa la propuesta a la convencional María Rivera es una propuesta que se debatió hoy en la Comisión de Sistema Político y que se va a votar
votar mañana en general, o sea, todavía ni siquiera ha sido votada, ni en general ni en particular. No se le ha dado la luz verde para hacerle modificaciones, solamente se ha estado debatiendo porque es una propuesta que ingresó un poco a última hora y por tanto quedó pendiente del primer bloque de la Comisión de Sistema Político. Así que hoy se escucharon algunas iniciativas populares en esa comisión, como la, por ejemplo, que plantea un Congreso bicameral, como algunas iniciativas convencionales que son más ad hoc a la Comisión de Sistema Político. Mañana esta iniciativa de María Rivera, que ya vamos a detallar qué es lo que dice, se tiene que votar en general y es muy probable que esa iniciativa no sea aprobada en general en la Comisión de Sistema Político. ¿Qué es lo que plantea María Rivera en esta iniciativa que también firman 8 convencionales? Plantea la disolución de los poderes del Estado y el reemplazo por una asamblea plurinacional. Como yo te decía, además es muy probable que esta iniciativa no tenga los votos, que sea rechazada, así también lo explicita el convencional Jaime Baza, que es parte de la Comisión de Sistema Político. Así que pasemos a escuchar lo que plantea la convencional María Rivera, que básicamente lo que quiere ella es que se abra el debate, que se puedan escuchar distintas opiniones, que se ponga el tema sobre la mesa. Y también escuchemos entonces a Jaime Baza, que dice que no está de acuerdo con esta propuesta ingresada por la convencional María Rivera, que todos los convencionales, por cierto, tienen un derecho a dar su opinión y también a ingresar sus ideas, pero que el camino probablemente sea absolutamente cuesta arriba y que quizás, muy probablemente, ni siquiera pase la votación en general. Escuchemos. Lo que planteamos es cambiar el tipo de Estado. ¿Qué significa eso? Que quienes ocupan todos los cargos en las instituciones del Estado, ya sea en el Parlamento y en todas las otras instituciones, son representantes de ese poder. Pero la propuesta nuestra es que se disuelvan los organismos del Estado actuales y se constituya o se conforme una asamblea plurinacional y popular, que esté en manos de la clase trabajadora, no solamente el poder político, sino que también el poder económico. Yo creo que el trabajo que está haciendo Forma de Estado es un trabajo muy interesante que va en la línea de lo que hemos escuchado, ¿verdad?, en el despliegue territorial, tanto durante el trabajo constituyente como durante las campañas, que es profundizar la redistribución territorial del poder político y especialmente terminar con los modos de acumulación de la concentración de la riqueza. Ahora, el diseño específico yo creo que efectivamente todavía falta por conversar y por dialogar. A mí me parece que es un avance importante que, por ejemplo, los CORES se transformen en espacios legislativos de representación política de la voluntad popular de las regiones, pero me parece que también es importante mantener la coherencia del Estado unitario. Bueno, a lo menos radical la propuesta de la convencional, pero eso es muy importante, es una propuesta. No ha sido votada. Las que hay que entrar a analizar más finamente son al menos las propuestas que ya han sido aprobadas en las comisiones. Lo hemos hecho acá, en distintos programas, lo has hecho tú misma, pero eso es muy importante. La idea es simplemente una propuesta hasta ahora. Exactamente, y mira, de hecho han estado aclarando también los convencionales respecto a la aprobación en general, porque incluso en la aprobación en general tampoco se pueden sacar muchas conclusiones. Lo que tiene una luz verde en la aprobación en general sí es una inclinación, pero es una idea gruesa y a esa se le pueden hacer modificaciones. En la discusión en particular ya se puede ver las cosas más o menos cómo van tomando forma y cómo van a llegar al pleno, porque ahí se discute indicación por indicación y los distintos colectivos van construyendo la norma. Entonces en la votación en general no está nada zanjado, menos aún cuando es una iniciativa, porque eso todavía ni siquiera pasa la primera luz verde, que es la votación en general. Habían algunos convencionales que creían que iban a tener prácticamente la totalidad de los votos en contra en la Comisión de Sistema Político el día de mañana, pero también dicen es necesario que se haga el debate, que se haga el diálogo. Cada uno de los convencionales tiene todo el derecho de plantear sus iniciativas, por mucho que no le parezcan a uno u otro grupo, y en este caso entonces María Rivera tenía el derecho como convencional de presentar esta iniciativa, de debatir sobre ella, y entonces será la comisión la que va a decidir si es que esta iniciativa es buena idea o es mala idea con la votación en general. Eso va a ocurrir el día de mañana, así que todavía no hay luz verde inicial, tampoco hay segunda luz verde, que es la votación en particular. Muy lejos todavía está de llegar esta iniciativa al pleno, así que todavía queda mucho por discutir. El día de hoy también los convencionales estaban en esa línea, también recordando cuáles son todos los pasos a seguir, también a propósito de algunas declaraciones, una entrevista en particular del futuro ministro Sexpress, Giorgio Jackson, que defendía básicamente el proceso de la Convención Constitucional, el proceso de la nueva Constitución, pero también decía que habían hechos que habían desprestigiado
estado del organismo, y era en particular se refería, por ejemplo, al tema del convencional Rodrigo Rojas Vade. Además, él hablaba de, por ejemplo, estas propuestas, iniciativas populares, la ciudadanía podía ingresar ideas, las que tenían más de 15.000 firmas podían pasar a discutirse, y decía que había de todo, propuestas muy razonables y algunas propuestas que parecían un poco quizás locas. En ese sentido también es que los coordinadores de las distintas comisiones explican cuáles son los pasos a seguir, que primero se discuten las iniciativas populares, también las de la ciudadanía, se vota en general, después se vota en particular y después se vota en el pleno, así que queda mucho camino por recorrer, sobre todo para las comisiones que no han partido votando en particular. Así que escuchemos lo que dijo la expresidenta Loncón, la coordinadora de la Comisión de Principios Constitucionales, Beatriz Sánchez, y también el coordinador de la Comisión de Sistema Político, Ricardo Montero, donde mañana se va a votar en general entonces esta propuesta de María Rivera. Creo que hay varias cosas que hay que poner como en su justa medida de lo que pasa dentro de la convención. Estamos en un proceso de votación en general, van a recién a partir los procesos en particular, y yo sé que esto es como jerga legislativa y de repente no se entiende mucho, pero nos vamos a enfrentar pronto a un proceso de que las normas queden en la Constitución. Y eso significan 2/3. Y eso obliga a empezar hoy día una etapa que no hemos enfrentado antes, que es de conversación y de diálogo muy exhaustivo para llegar a acuerdos. La convención tiene una metodología de trabajo y cada una de las comisiones tiene su metodología de trabajo coherente, congruente con el cronograma que tenemos, y que en esa metodología están abiertos todos los espacios para el diálogo. Decir también de que cada uno de nosotros es libre de sentarse y conversar con los convencionales que requiera para ir analizando la normativa e ir pensando en cómo fortalecer sus planteamientos. Respecto a lo que dice el futuro ministro, yo acá dramatizaría un poco. Yo creo que todos tenemos derecho a opinar sobre la convención. Es una instancia demasiado importante, es democrática, él lo hace en su calidad de futuro ministro. Así que yo creo que todos tenemos derecho a opinar con respeto, con altura de mira. Sean bienvenidos los comentarios, los aportes e incluso también las críticas. Josefina, tú que estás todos los días, todo el día ahí en la convención, quiero preguntarte cómo ves no solo el estado de ánimo, sino que también las energías, el estado físico de los convencionales, porque todos sabemos que cuando se trabaja días seguidos, muchas horas, obviamente las energías disminuyen y la calidad del trabajo también puede llegar a disminuir. Y sabiendo que a la convención le viene muchísimo trabajo, muy pocos días para hacerlo y tomando decisiones muy importantes para el futuro del país. ¿Cómo ves eso, la expresión, la fisonomía también de los convencionales, teniendo en cuenta toda la carga de trabajo que se viene en adelante? Mira, yo te diría que en general se ven bien por el momento, pero sí advierten que vienen semanas muy difíciles. Las semanas anteriores también hubo días en que estaban muy cansados, visiblemente cansados, porque, por ejemplo, se había cumplido el plazo para presentar las normas. Cuando ingresaron cientos de normas y al final totalizaron más de 1.200, se habían quedado hasta muy tarde también ingresando estas iniciativas. Presentar las indicaciones tampoco es fácil. De repente hay que ver palabra por palabra, coma por coma, que quede bien redactado, que haga sentido, que el verbo esté utilizado correctamente, que quizás no es esa palabra la que es más conveniente, sino que es otra. Y hay, por ejemplo, comisiones que tienen 700 y tantas indicaciones, otras van a tener 1.000 y tantas indicaciones, así que el trabajo va a ser efectivamente muy intenso. También hablan aquí de sesionar quizás fines de semana, podría ser sábados, quizás no domingos, pero quizás sábados. Se han quedado hasta muy tarde, han tenido comisiones y después plenos, después incluso reuniones, y por tanto advierten los convencionales que el trabajo va a ser muy intenso y que hay una sobrecarga. Y por eso es que el llamado a generar acuerdos es tan importante. Es importante porque se puede ver, por ejemplo, esas indicaciones repetidas, ponerse de acuerdo, bajarla para poder evitar votar dos veces un mismo tema. Y también es importante porque si, por ejemplo, un informe no alcanza los 2/3 a la primera, no hay problema en sentido reglamentario porque puede volver a la comisión, pero hay problema en el sentido que sobrecarga el trabajo, porque ese informe tiene que volver a discutirse en la comisión, que ya está viendo otros informes en particular. Eso así mismo, que en ese José, sentido, la idea es uno llegar a tiempo y poder también hacer un trabajo lo más eficiente posible. Eso mismo, Josefina, porque si no está trabajando horas y horas y horas, día tras día tras día, tú misma dijiste recién que podían sesionar los fines de semana, hay algo que se produce, se llama tedio. Y hay veces en que pueden tomarse decisiones o votaciones simplemente por cansancio.
no por decisión racional pensada. Eso puede suceder porque son humanos. Y cuando hay tedio, puede llevar a votaciones que consciente o racionalmente quizás no hubieran tomado. Eso puede suceder y ese es un peligro lamentablemente que está ahí. Trabajo extenuante cada vez más, y tú misma dijiste, votaciones que se pueden repetir. Entonces, eso es un peligro latente y que quizás también en la propuesta del convencional Esquela estaba en que se tomaran un día también para descansar la cabeza. Sí, al final eso es algo lógico, todos podemos entenderlo. Sí, exactamente. Bueno, también en la mesa directiva son de la parte de la salud, digamos, y hoy día, por ejemplo, el vicepresidente Gaspar Domínguez decía que van a estar muy atentos también a esto que tiene que ver con cuidar el cuerpo, cuidar el estado de salud mental, físico, para que el trabajo sea lo más llevadero posible. Ahora, los convencionales están energizados en el sentido que tienen optimismo y tienen ganas de sacar adelante este proceso, así que por el momento se han dado estos cansancios más bien puntuales por hitos, pero también, por ejemplo, la Comisión de Forma de Estado terminó de votar 700 y tantas indicaciones. Obviamente están exhaustos a estas alturas, pero también hay mucha satisfacción, que es el otro lado, de poder sacar adelante votaciones, por ejemplo, con muchas indicaciones, como en la Comisión de Forma de Estado. Partieron el lunes y ya terminaron el día de hoy, así que hicieron un trabajo a muy buen ritmo. La idea es que ese ritmo también se vaya repitiendo en otras comisiones y por eso es que se están tratando de adelantar a un problema futuro. Todavía no está el cronograma, todavía se está cumpliendo, está ajustado, hay miedo de que no lleguen, pero la idea también es adelantarse a un problema que podría ocurrir si es que no se están poniendo de acuerdo en materias importantes. Y respecto a eso, quiero contarte que uno de los temas claves, uno de los temas desafiantes, sobre todo para la Comisión de Sistema Político, es el tema de la configuración del Congreso Nacional. Mañana se van a votar algunas normas, como yo te decía, es el caso de la norma propuesta por María Rivera, pero también una iniciativa popular de norma que alcanzó más de 15.000 firmas y que habla de establecer un Congreso bicameral, bien parecido a como está hasta el momento, y por tanto se tiene que reabrir ese debate y votar nuevamente en general esa propuesta. Vamos a ver si es que se cae, como se cayó en la votación en general las propuestas de los convencionales respecto a bicameralidad, o si es que avanza. Pero por el momento te cuento que las posiciones están más o menos como estaban al inicio, en la votación en general. Y entonces en esa comisión sí van a tener que ponerse de acuerdo, alguien va a tener que ceder en algún momento para que se puedan alcanzar los 2/3, porque si se mantienen así como están, entonces alguien alcanzaría la mayoría, sí, pero están lejos todavía de obtener los 103 votos. Así que escuchemos lo que dijo Marcos Barraza, que él propone la unicameralidad que se impuso en la votación en general, respecto a cómo van las conversaciones y respecto a cómo él puede ver el futuro de esta discusión de la configuración del Congreso Nacional, sobre todo en particular en la Comisión y en el Pleno de la Convención Constitucional. Es evidente que quienes sostienen el bicameralismo van a reintentar, a partir de la iniciativa popular que se presentó, poder tener digamos, una chance en términos de mayoría. Sin embargo, yo creo que se va a perseverar el unicameralismo. No hay ninguna norma que tenga resguardados los 2/3 en ninguna materia. Las mayorías se van construyendo desde la aprobación en las respectivas comisiones en general, luego en particular, y luego en el Pleno de la Convención Constituyente. Bien, y para cerrar, Nicolás, te cuento que mañana la Comisión de Derechos Fundamentales comienza a votar el bloque 2, donde ve libertad de expresión, libertad de conciencia, derecho de propiedad, derecho a la vida, derechos sexuales y reproductivos, en fin. Cosas muy interesantes porque más allá de las discusiones respecto al cronograma y el trabajo pesado, también se están haciendo avances interesantes, importantes en cada una de las comisiones. Así que mañana ya se toman decisiones fundamentales en general, todavía eso sí, en esa comisión, y también se vota en general lo que quedó en sistema político, entre esas la iniciativa popular de norma de la bicameralidad, y ya la próxima semana es el pleno, el 15 de febrero, donde se ven los informes del sistema de justicia y de la Comisión de Forma de Estado, que ha terminado ya esta segunda etapa. Estaban muy satisfechos en la comisión porque aprobaron varias cosas que fueron por una mayoría importante, no justa, así que tienen expectativas de que esto pueda pasar rápidamente, fluidamente en el pleno de la próxima semana. Josefina de la Fuente, como siempre, muchas gracias por tu completo despacho, que esté muy bien.